Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y juicio fue dado a ellos, y las almas que han sido decapitadas por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes y sobre sus manos, y vivieron y reinaron con el Cristo 1000 años. 1000 años es la duración del reinado de Adonai Yeshua Mashiach. El Señor Jesús el Cristo reinará principalmente 1000 años. Y digo principalmente porque Él continuará reinando aún después de esos 1000 años, porque su reino no tendrá fin. Pero de eso estaremos hablando más adelante, porque hoy estaremos enfocando en ciertos aspectos y características de su trono y de su reinado de 1000 años, según las escrituras de los profetas y los apóstoles. Y para comenzar, podemos ver en el buen anuncio de Lucas, capítulo 1, versos 31 al 33, donde se habla de ese mismo trono y de ese mismo reinado. Veamos lo que dice. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua o Jesús, como en las versiones griegas. Este será grande y será llamado Ben Elión, Hijo del Altísimo, y Adonai Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Notaron eso? Ahora, este es el mismo trono al que el Señor Yeshua, Jesús, se refiere en Mateo capítulo 25, verso 31, donde dijo, cuando venga. Noten que dijo, cuando venga, refiriéndose a su segunda venida. Cuando venga el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el mismo Mashiach, el Cristo. Y debemos entender que aquí no está hablando de su venida en las nubes para el arrebatamiento en el aire de los creyentes en él, como se menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Ese será otro acontecimiento anterior a este, sino que aquí el Señor se refiere a su segunda venida personal a la tierra, cuando sus pies volverán a tocar el monte de los olivos. Entonces dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, en aquel entonces, se sentará sobre el trono de su gloria. Ahora, en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, tenemos esta venida a la que se refiere el Hijo del Hombre, donde dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, tenemos la sesión sobre ese trono, donde dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos. Y el segundo salmo también señala el mismo trono, en el verso 6, diciendo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Y en Mateo capítulo 19, verso 28, como también en Lucas capítulo 22, versos 29 y 30, claramente el Señor les prometió a los 12 apóstoles, diciendo, yo otorgo a vosotros, como otorgó a mí, mi Padre, un reino para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sientan
en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Este juicio que menciona el Señor aquí consiste en dominar y gobernar, porque, noten esto, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahvé, y se reunirán en ella todas las naciones. ¿Notaron que se mencionan las naciones según el profeta Jeremías en el capítulo 3, verso 17? Y en Mateo capítulo 25, versos 31 y 32, se nos explica que este será el juicio de las naciones que hayan sobrevivido todos los juicios del Apocalipsis. Porque en la segunda venida del Mesías estarán las naciones que habrán sobrevivido la destrucción causada por Satanás, por la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra. En esos tiempos habrá millones y millones de personas, sí, humanos, de carne y sangre, aquí en la tierra, sobre los cuales reinará el Cristo y los vencedores del Apocalipsis. Porque noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuáles naciones son estas? Las que hayan sobrevivido hasta su segunda venida. El verso 27 dice, y las pastoreará, es decir, y las regirá con vara de hierro. ¿Notaron eso? Y serán quebradas como vaso de alfarero. Entonces, el que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Y vi tronos, y se sentaron en ellos. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Por lo cual, no solo está el trono de su gloria, el trono de la gloria de Mashiach, sino también los otros tronos en los cuales se sentarán ellos, los que se mencionan en otras escrituras. Y este será el tiempo cuando Adonai, el Señor, será rey sobre toda la tierra, según el profeta Zacarías capítulo 14, verso 9. Y cuando Adonai Zobaot, el Señor de los ejércitos, reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea dada la gloria, según el profeta Isaías capítulo 24, verso 23. Ahora, muchas escrituras hablan de las glorias y lo glorioso de esos 1000 años del reino del Cristo en la tierra, pero solo podemos resumirlos brevemente. Esos años se caracterizan por lo siguiente. Primero, por la ausencia de Satanás, porque será atado durante esos 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20, versos 1 y 2, que dicen, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Noten esto, y lo ató por 1000 años. Segundo, la restauración de la tierra. El Salmo número 67, verso 6 dice, la tierra ha dado su fruto, nos bendice Dios, nuestro Dios. Como pueden ver, habrá muchas maravillas físicas, convirtiendo sus desiertos en jardines. Tercero, cambios en el sol, la luna y las estrellas, que afectarán lo fructífero de la tierra. Cuarto, cambios en la naturaleza y los hábitos de los animales salvajes, según Isaías capítulo 65, verso 25. Quinto,
habrá gobierno justo, lo cual es la mayor necesidad hoy en día en el mundo. Isaías capítulo 32, verso 1 dice, He aquí, con rectitud reinará rey, y oficiales con justicia gobernarán. Sexto, habrá prolongación de vida y el mejorar de la salud. Según Isaías capítulo 65, verso 20 dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Isaías capítulo 33, verso 24 dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Hay varios otros puntos de importancia que debemos considerar juntos con estos, antes de llegar a una verdadera conclusión en cuanto a las características de este reino de 1000 años. Porque aquí, en Apocalipsis capítulo 20, en particular, no hay ninguna descripción resplandeciente de ese reino. Y no hay ningún detalle de su bienaventuranza o de su belleza. Ciertamente se nos dice que Satanás será atado por esos 1000 años. Pero ese mismo pasaje también nos dice, noten lo siguiente, este pasaje nos dice que Satanás será atado por 1000 años y arrojado al abismo. Ahora noten esto, hasta que se cumplan los 1000 años. Y después de esto, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, como ven, y por esa razón, los 1000 años terminarán exactamente igual como han terminado todas las administraciones anteriores, es decir, en fracaso. Pero esa realidad nos permite ver que en lugar de entender ese reino de 1000 años como el comienzo de una obra de poder y gloria del Señor, se debe de entender más bien que será el último de sus tratos con la humanidad. Ahora, aún tenemos mucho que cubrir acerca de las características de esos 1000 años, por lo cual continuaremos con la segunda parte de esta enseñanza en el siguiente video. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.